Les explicamos qué es, para qué sirve y cómo se obtiene el certificado de primer empleo para jóvenes entre 18 y 28 años. Los salarios de los trabajadores en Colombia no se reducirán. Les contamos cómo será la aplicación del decreto para que empleadores y trabajadores se pongan al día con el Sistema General de Pensiones. Así fue el Gran Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, liderado por el Ministerio del Trabajo, el ICBF y el Ministerio de Educación. Cerca de 20 familias indígenas de la comunidad en Verachamí y Nasa, en Caquetá, participaron en el programa Emprendiendo Sueños del Ministerio del Trabajo. Las comunidades implementaron proyectos de ganadería y piscícolas. Conozcan la historia de MacGyver, el joven estudiante de ingeniería que mantiene la conectividad en el Ministerio del Trabajo. Todo listo para el Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El evento será virtual y gratuito. Bienvenidos a Mi Trabajo Más Cerca, el informativo del Ministerio del Trabajo, donde los tendremos informados sobre las actividades de la entidad. Iniciamos con información de interés para los jóvenes en Colombia que accedan a su primer empleo. Desde el Ministerio les explicamos qué es, para qué sirve y cómo obtener la certificación y el registro anualizado para que acrediten el primer empleo. Recordemos que los contribuyentes de impuesto sobre la renta tendrán deducciones si dan primer empleo a los jóvenes entre 18 y 28 años. La certificación del primer empleo es un documento físico o digital emitido por el Ministerio del Trabajo en el que se acredita que la persona menor de 28 años es vinculada laboralmente por primera vez. Este documento es uno de los requisitos que los empleadores deben presentar para poder deducir el 120% de los pagos que realicen por conceptos a salarios de jóvenes entre 18 y 28 años en su primer empleo. Esta deducción es un incentivo tributario para efectos de contrarrestar los efectos de la pandemia en el desempleo, presidente. ¿Qué consiste esta deducción? Los empleadores que contraten a los menores entre 18 y 28 años y que sea su primer empleo van a tener una deducción de su impuesto de renta con el 120%. Por cada 100 pesos que inviertan en estos salarios, ellos automáticamente podrán deducir el 120%. Repito, primer empleo, ¿cómo se verifica? Con la UGPP, o sea que no tenga ese trabajador ninguna historia laboral. Segundo, nuevo empleo, o sea, ampliación de esos. La solicitud debe ser tramitada por el contribuyente ante el Ministerio del Trabajo en las direcciones territoriales del Ministerio ubicadas en todo el territorio nacional. Para realizar el trámite, los contribuyentes deben presentar el formato de certificado del primer empleo y anexar para cada uno de los menores de 28 años copia del documento de identidad, copia de la historia laboral emitida por el Fondo de Pensiones, el certificado laboral y el registro único tributario del empleador. La expedición del certificado tendrá una duración de 15 días hábiles y será entregado de forma física o digital. Los salarios de los trabajadores en Colombia no se reducirán. En Mi Trabajo Más Cerca les contamos cómo será la aplicación del Decreto 376 del 2021, donde los empleadores y trabajadores de los sectores públicos y privados deberán hacer los pagos faltantes al Sistema General de Pensiones de los periodos de abril y mayo del año 2020. De acuerdo con el decreto, no se causarán intereses de ningún tipo y se respetarán los derechos laborales. Un plazo de hasta 36 meses, contado a partir del 1 de junio de 2021, tendrán los empleadores del sector público y privado y los trabajadores dependientes e independientes para que aporten los montos faltantes de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones correspondientes a los periodos de abril y mayo de 2020. Así lo estipula el Decreto 376 que firmaron los Ministerios de Hacienda y de Trabajo, dando cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional. El Decreto 376 tiene un foco principal para aquellas personas que hicieron uso del Decreto 558 del año 2020. Es decir que para los periodos del mes de abril y el mes de mayo del 2020 hicieron la cotización a pensiones sobre el 3%.
las únicas personas que deben hacer ese pago, establece el 376, es aquellas personas que se beneficiaron del decreto 558. Pero, ¿qué tan cierto es que desde que se hizo este anuncio, algunos piensan que a partir de junio los trabajadores en Colombia van a ganar menos? No, el decreto 376 lo que hace es darle cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional que dijo que la medida que se había tomado en el año 2020 era inconstitucional y en tal sentido debían los empleadores y trabajadores hacer el aporte que no hicieron el año 2020. Para eso, el decreto 376 otorga un plazo de 3 años y ese pago lo deben hacer igual que lo estaban haciendo normalmente, el 75% el empleador y el 25% el trabajador. Pero es claro que el gobierno nacional no ha autorizado el descuento o la reducción de los salarios de ningún trabajador en Colombia. El ingreso base para efectuar la cotización faltante deberá corresponder con el reportado para hacer el pago al Sistema General de Seguridad Social en pensiones para los periodos de abril y mayo de 2020 y este no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente ni superior a 25 salarios. El año pasado, en abril, se acogieron a la medida de reducir el pago a pensión del 16 al 3%, 6.416.255 aportantes, mientras que en mayo lo hicieron 6.652.240 cotizantes. El Ministerio del Trabajo, el ICBF y el Ministerio de Educación lideran el Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en Colombia. Dentro del acuerdo hay 8 compromisos para combatir esta práctica. Los Ministerios del Trabajo y de Educación, el ICBF, las federaciones de departamentos y municipios y aliados estratégicos suscriben compromiso nacional para redoblar esfuerzos contra el trabajo infantil y protección integral al adolescente trabajador. Es el mandato de este compromiso que hoy hemos asumido a través de la búsqueda activa, a través de todos los programas que incidan en calidad educativa, en permanencia y claro, un retorno en alternancia, con presencialidad, que no solamente aborda temas académicos, sino que aborda temas nutricionales, emocionales y es el entorno per se que está preparado para atender a los niños y a los jóvenes del país. Hoy estamos haciendo una tarea enorme, Ministerio de Educación, en la parte de acciones, por ejemplo, detectar todos estos temas de alertas tempranas para mirar que niños que asisten a la escuela, que han perdido su escuela, que no están asistiendo, determinar si es por efecto del trabajo infantil. De igual manera con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, toda la parte preventiva para efectos de mitigar estas situaciones. Este pacto es un llamado nuevamente a la corresponsabilidad que nos embiste a la sociedad, a la familia y al Estado en cuidar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Especialmente en el Año Internacional del Trabajo Infantil, busca acelerar los procesos para reducir o para eliminar completamente el trabajo infantil en los países. La firma del Pacto Nacional se realiza en medio del Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador. Todo lo que hagamos en beneficio de nuestros niños nos lo agradecerá la sociedad en los próximos años. La serie MacGyver, popular en los años 80, marcó la historia de muchas personas en el mundo. En el piso 13 del Ministerio del Trabajo tenemos nuestro propio MacGyver, un joven de 24 años que alterna sus estudios de ingeniería de sistemas con el gran reto de mantener la conectividad en las oficinas de la entidad. Conozcan esta historia de trabajo y superación. Se levanta temprano, estudia y trabaja al mismo tiempo, así es MacGyver. Hago la ingeniería de sistemas, estoy realizándola, voy en octavo semestre en la Universidad de la CUN. MacGyver como estudiante es una persona destacada, comprometida en el tema estudiantil. Como trabajador es una persona profesional que realiza los deberes, procura hacer más de lo que le toca. Un nombre poco común, pero tocayo de un personaje de la serie de televisión que se encargaba de resolver problemas. Con el MacGyver de la serie nos parecemos porque tratamos de resolver los inconvenientes de manera eficiente y urgente, con lo que tengamos a la mano. Su labor no es tarea fácil porque muchas veces demanda tener agilidad para facilitar una transmisión en línea
o para que todo funcione bien en la sala de reuniones. Me toca mirar cómo es la mejor manera para resolver esos inconvenientes. Es hijo único, con sueños e ilusiones a sus 24 años, con 1 millón de cosas para hacer, aprender e invertir. Mi madre y mis tías les gustaban ver mucho MacGyver, amaban ese programa. Entonces esa serie pues fue una época, fue lo mejor en esa época, entonces me colocaron ese nombre. Y a mí me encanta porque es diferente, nadie lo tiene, todo el mundo me dice Mac. Entonces es algo raro, o sea, todo el mundo sabe quién soy MacGyver, no hay nadie más así. MacGyver ya sabe quién es. Y aunque buena parte de su jornada está en el ministerio, se siente favorecido porque dice ahora sí comprende la importancia del diálogo social. En un año que llevo en el ministerio me he percatado que hay muchas políticas que salen día por día y sí se cumplen para la ciudadanía, sí se ve como que se va ejerciendo. Nos vamos para el departamento del Caquetá, donde cerca de 20 familias indígenas de las comunidades Embera Chamí y Nasa participaron en el programa Emprendiendo Sueños, liderado por el Ministerio del Trabajo y Naciones Unidas. Las comunidades implementaron proyectos de ganadería y piscicultura. El próximo 28 de abril se realizará el Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El evento, que será virtual y gratuito, está organizado por el Ministerio del Trabajo y la Universidad Politécnico Gran Colombiano. La pandemia por el coronavirus ha golpeado con fuerza el mercado laboral a nivel mundial. Por esta razón, desde la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Universidad Politécnico Gran Colombiano han generado un espacio internacional, como lo será el Congreso sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, que se realizará el próximo 28 de abril. Para Colombia es un honor y es de gran trascendencia eventos de este nivel para poder compartir experiencias en seguridad y salud en el trabajo con diferentes países. La Organización Internacional del Trabajo ha reconocido en varias oportunidades los esfuerzos del Ministerio del Trabajo para reconocer la COVID-19 como una enfermedad laboral. Con el solo diagnóstico se da la calificación, no requiere ir a la EPS, a la ARL, a la Junta Regional o a la Junta Nacional, no. Primera línea está protegido desde el momento en que se diagnostica la enfermedad laboral directa. Podemos establecer que existe un 200%, pero alrededor de unas 3.000 enfermedades laborales relacionadas con COVID-19, sector de la salud, que es primera línea. El objetivo central de este congreso será generar un intercambio de experiencias alrededor de la evolución normativa y técnica de la enfermedad laboral directa y de los protocolos de bioseguridad implementados con ocasión de la declaratoria de pandemia por coronavirus, presentando las acciones con mayor impacto y relevancia en materia de seguridad y salud en el trabajo que se vienen adelantando en Colombia y en los países invitados como Perú, Ecuador, Costa Rica, España y Bolivia. Gracias por acompañarnos en Mi Trabajo Más Cerca. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, MinTrabajoCol, y en Twitter, @MinTrabajoCol. Y entérese más del trabajo del Ministerio en nuestra página www.mintrabajo.gov.co.